Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una historia de amor que cautivó a muchos y que, tristemente, llegó a su fin. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y la verdad detrás de su ruptura. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué pasó realmente, qué se esconde detrás de esas portadas y esos titulares. Y créanme, lo que vamos a descubrir hoy podría sorprenderlos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Can Yaman, el carismático actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su talento y su irresistible encanto, se ha visto envuelto en una vorágine mediática tras el fin de su relación. Las especulaciones, los rumores, las supuestas declaraciones, todo ha sido un torbellino de información que a menudo deja más preguntas que respuestas. Pero hoy, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos. Vamos a ir más allá de las filtraciones y a intentar entender las razones profundas que llevaron a esta pareja a tomar caminos separados. ¿Fue la distancia? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿O quizás hubo algo más íntimo y personal que nunca llegó a la luz pública? Para empezar, recordemos la intensidad con la que Can Yaman abordaba sus relaciones y, en particular, esta. Muchos recordarán la efusividad con la que Can Yaman hablaba de su relación, de su amor por su entonces pareja, de la ilusión y la felicidad que sentía. Sus palabras resonaban con una sinceridad que llegaba al espectador, haciéndonos partícipes de su alegría. Compartía detalles de su vida privada, de los momentos cotidianos, de los sueños que construían juntos. Era un torrente de emociones y proyectos compartidos que hacía pensar en una conexión profunda y duradera. Y es precisamente esa intensidad la que hace que su ruptura sea tan intrigante. Cuando un amor se vive con tanta pasión, ¿cómo es que se apaga? ¿Qué grietas pueden aparecer en un edificio que parecía tan sólido, tan inquebrantable ante los ojos del público y de ellos mismos? Hemos recopilado información, analizado declaraciones y tratado de entender el contexto en el que se desarrollaron estos eventos. Y lo que parece quedar claro es que, como en muchas relaciones, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. La vida de una figura pública, especialmente de alguien con la proyección internacional de Can Yaman, está bajo un escrutinio constante. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, es analizado y convertido en noticia. Y cuando esa vida se cruza con la de otra persona, la presión se multiplica exponencialmente. La lupa mediática no solo examina al individuo, sino que desmenuza la dinámica de la pareja, buscando cualquier indicio de conflicto o desavenencia. Uno de los factores que más se ha mencionado, y que sin duda juega un papel crucial en las relaciones de figuras públicas de alcance global, son los compromisos profesionales. Se ha hablado mucho de los compromisos profesionales de Can Yaman. Sus constantes viajes, sus proyectos en diferentes países, su dedicación al trabajo. Todo esto, sin duda, debió suponer un desafío considerable para mantener una relación estable. La distancia geográfica es una de las pruebas más difíciles para cualquier pareja, y más aún cuando las agendas están tan apretadas y los compromisos son tan exigentes. Imaginen tener que mantener viva la chispa cuando los días o incluso las semanas transcurren sin verse, comunicándose a través de pantallas y anhelando ese contacto físico y esa cercanía que tanta falta hacen en el día a día. El mundo del espectáculo exige una disponibilidad casi total, y esto choca frontalmente con la necesidad de tiempo de calidad y atención que toda relación sentimental requiere. Sin embargo, más allá de los factores externos, es importante también considerar la dinámica interna de la pareja. ¿Hubo diferencias irreconciliables? ¿Comenzaron a ver el futuro de maneras distintas? Es natural que con el tiempo las personas evolucionen y cambien. Las prioridades se redefinen, los sueños toman nuevas direcciones. Y cuando esas evoluciones no van de la mano, es cuando surgen los conflictos. Dos personas pueden enamorarse profundamente, pero si sus visiones de la vida a largo plazo, sus ambiciones personales o sus deseos sobre la formación de una familia, por ejemplo, divergen de manera significativa, la relación se enfrenta a un obstáculo formidable. La convivencia, la rutina, las decisiones importantes, todo ello pone a prueba la compatibilidad más allá de la atracción inicial y la pasión desbordante. Recuerdo haber leído o escuchado en alguna entrevista que Can Yaman es una persona muy apasionada, que vive las cosas intensamente.
Y esa misma intensidad que lo hace tan carismático en pantalla, quizás en la vida privada, puede ser también una fuente de tensión si no se gestiona adecuadamente. La pasión, cuando se mezcla con las exigencias de la vida pública, las largas ausencias, la constante exposición, y las posibles frustraciones o malentendidos que inevitablemente surgen, puede convertirse en una bomba de relojería. Una persona muy apasionada puede darlo todo en una relación, pero también puede experimentar las emociones de manera más profunda, tanto las positivas como las negativas. Esto no es una crítica, sino una observación sobre la naturaleza humana y cómo puede manifestarse en relaciones bajo presión. Se ha sugerido que hubo momentos de tensión, de discusiones, de momentos en los que la comunicación no fluía como debería. Y esto, amigos, es algo muy humano. Ninguna relación es perfecta, y todas pasan por sus altibajos. Lo que diferencia a las relaciones exitosas de las que no lo son, a menudo, es la capacidad de superar esos momentos difíciles, de hablar con honestidad, de buscar soluciones juntos, de perdonar y de seguir adelante. La comunicación abierta y constructiva es el pilar fundamental de cualquier relación sólida. Cuando esa comunicación falla o se deteriora, las pequeñas diferencias pueden convertirse en abismos insalvables. Sin embargo, cuando los focos están puestos sobre ti, cuando cada paso que das es observado y comentado, la presión puede ser abrumadora. Puede ser difícil distinguir entre lo que es un problema real de pareja y lo que es simplemente la amplificación mediática de una pequeña diferencia. La falta de privacidad, la constante exposición, puede desgastar incluso a las relaciones más fuertes. Cada desacuerdo, cada silencio puede ser interpretado de mil maneras por el público y la prensa, y esto puede añadir una carga emocional insoportable a la pareja. La presión externa puede distorsionar la percepción de la realidad interna de la relación. Y luego está el factor de las expectativas. Tanto las expectativas personales como las del público. Cuando una pareja es tan popular, la gente tiende a idealizarlas, a esperar que su relación sea un cuento de hadas, un ejemplo de amor perfecto. Y cuando la realidad no coincide con esa fantasía, la decepción puede ser grande tanto para los fans como, quizás, para la pareja misma al sentir que no cumplen con esa imagen proyectada. La presión de mantener una imagen de perfección puede ser muy agotadora y poco realista. Las personas reales tienen imperfecciones, tienen días malos, tienen desacuerdos. Can Yaman, en sus declaraciones, ha intentado ser cuidadoso, ha hablado de respeto, de cariño mutuo, de que las cosas no terminaron mal. Y eso es algo positivo. Es importante que a pesar de la ruptura, exista un sentimiento de gratitud y de respeto por la persona con la que se compartió un tiempo importante. Las relaciones dejan huella, y el cariño y el respeto mutuo son el mejor legado que una pareja puede dejar al separarse, especialmente cuando hay admiración pública. Pero al mismo tiempo es natural que haya dolor, que haya tristeza, que haya una sensación de pérdida. Las rupturas, incluso las más amistosas, son duelos que requieren tiempo y espacio para ser procesados. La verdad, amigos, es que pocas veces las rupturas son causadas por un solo motivo. Suelen ser una combinación de factores, una mezcla de circunstancias, de personalidades, de decisiones tomadas en momentos específicos. Y en el caso de una figura pública como Can Yaman, esa mezcla se vuelve aún más compleja por la influencia del entorno, de la fama, de las exigencias profesionales y del escrutinio público. Es un cóctel de elementos que puede hacer que una relación florezca en un ambiente controlado, pero que puede marchitarse bajo el sol implacable de la fama. Quizás en el fondo lo que ocurrió fue que ambos se dieron cuenta de que, a pesar del amor que se profesaban, sus caminos vitales empezaban a divergir demasiado. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación a flote si las metas, los sueños o las prioridades de vida son radicalmente diferentes. Y tomar la difícil decisión de separarse, aunque duela, puede ser el acto más valiente y honesto para con uno mismo y para con la otra persona. Reconocer que no se está en la misma sintonía, y tener la madurez de aceptarlo y actuar en consecuencia, es un signo de crecimiento personal. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este tema, analizando las diferentes aristas y evitando caer en chismes vacíos. Lo importante, creo yo, es recordar que detrás de los titulares, detrás de las cámaras, hay personas con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias luchas. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene derecho a vivir su vida privada, a tomar sus decisiones y a sanar sus heridas sin el escrutinio constante de los medios. La vida personal de una figura pública no debería ser un espectáculo permanente.
Y si bien es cierto que su relación capturó la atención de muchos, y su ruptura generó interrogantes, es fundamental recordar la humanidad detrás de estas figuras públicas. El amor es un camino complejo, lleno de alegrías y de tristezas, de encuentros y de despedidas. Y la historia de Can Yaman y su amor, aunque haya terminado, nos deja una reflexión sobre la fragilidad de las relaciones, las presiones de la vida moderna y la importancia de la honestidad, incluso cuando duele. Nos enseña que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera pueden enfrentar desafíos invisibles para el público. En resumen, hemos explorado la intrincada trama detrás de la ruptura de Can Yaman, considerando las posibles influencias de la fama, la distancia y las dinámicas personales. Es evidente que no hay una respuesta única y sencilla, sino más bien una compleja interacción de factores que culminaron en esta decisión. Las presiones externas, las diferencias internas, la evolución individual y la constante exposición mediática, todo ello contribuye a un escenario donde el mantenimiento de una relación se convierte en una tarea hercúlea. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo del espectáculo y las relaciones. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que la fama influye mucho en las relaciones? ¿Hay algún factor que consideren más importante que otros? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos para que también puedan enterarse de esta historia y dar su opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.